Bueno, vamos a hablar de violencia obstétrica y cómo determinadas prácticas que se llevan adelante y que están muy naturalizadas por las mujeres configuran una violación a los derechos humanos. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de este tema es que el momento del parto en general siempre estuvo regulado en todas las sociedades, en todas las culturas. Generalmente era un momento donde otras mujeres acompañaban a la parturienta con rituales o simplemente con un acompañamiento que podía ser hasta incluso profesional, porque había mujeres matronas o parteras que se dedicaban a ayudar en estos momentos a aquellas que daban a luz. Y bueno, siempre estuvo de alguna manera regulado, ¿sí? Siempre había una forma de llevar adelante este proceso natural y biológico. Sucede que a mediados del siglo XIX empieza a surgir el sistema médico hegemónico. Y este sistema médico hegemónico trata de adecuar a su entendimiento, a su saber, todo lo que tiene que ver con la biología. Y entre ellas, por supuesto, también el momento del parto. Y acá empiezan a modificarse muchas de las costumbres que tenían las mujeres. Los partos empiezan en primer lugar a realizarse en hospitales, ¿sí? Y naturalizamos esto de que los niños y las niñas nazcan en hospitales, que son lugares donde se trata la enfermedad, y en un parto no hay nada que curar, ¿sí? Es un parto, es un parto. Y además, otra cuestión fundamental que empieza a suceder en este momento es que quien detenta todo el saber, todo el conocimiento y toda la autoridad es el médico. Y la mujer pasa a un segundo plano. Sus saberes son ignorados y solamente tiene que ajustarse a lo que le dicen. Es así como empieza toda una maquinalización del momento del parto, donde la mujer llega, es internada, la acuestan en una camilla, la atan de pies y manos, la medicalizan, porque el parto también empieza a ser medicalizado. Y bueno, y tiene que seguir todos los requisitos, queda en un lugar donde ella no puede opinar, no puede ubicarse de otra manera, tiene que hacer lo que le van indicando la autoridad, que es el médico, que hoy en día hay muchas más médicas, pero en este momento histórico, cuando empieza este sistema, la mayoría eran hombres, y la mujer queda en este segundo plano. Nace el niño, muchas veces ni siquiera tiene tiempo de verlo porque también medicalizan ese bebé, lo llevan a lugares que no tienen ni idea dónde es, está preocupada generalmente la mujer porque el marido o quien la acompaña en el momento del parto siga a la criatura, y es el principal temor en general todas las mujeres que van a dar a luz, que no se pierda de vista el bebé. Y bueno, todas estas prácticas están naturalizadas. Ni hablar de la violencia, ¿sí? Con que a veces son llevadas adelante. Y bueno, y también otra cuestión que sucede es que crecen las cesáreas con relación al parto vaginal. Y esto tiene varios motivos. Por un lado, las cesáreas se agendan. Entonces es muy cómodo para el médico acomodar las cesáreas que va a tener que hacer a su agenda. Las clínicas, las horas sociales le pagan mucho más a las clínicas por un procedimiento de cesárea porque requiere internación, requiere anestesia, todo un equipo trabajando en este sentido. Entonces las clínicas ganan mucho más dinero, ¿sí? Con este tema. Y por otro lado, y lo más grave de esto, es que muchas mujeres piden la cesárea porque tienen miedo, piensan que no van a poder llevar adelante el proceso del parto, que no están preparadas para ello, que son incapaces. Entonces todo este tiempo que viene la mujer perdiendo el empoderamiento que tiene sobre esta situación biológica, se traduce en que ellas mismas pidan, por favor, que les practiquen una cesárea y no tener que someterse a un parto vaginal. Cuando hablamos, como les decía anteriormente, de estas prácticas, muchas veces se violan derechos humanos. Seguramente ustedes o lo vivieron o tengan alguna anécdota o algún comentario de algún familiar que haya vivido estas situaciones. El primer derecho que suele violarse es el de la integridad física, la integridad personal, ¿sí? Esto se ve vulnerado, este derecho, cuando se realizan prácticas que no están estrictamente indicadas, ¿sí? Como una ligadura de trompas o como una cesárea innecesaria, ¿sí? Se lesiona la integridad física de la persona para someterla a prácticas que no tenían ninguna razón de ser porque no había una indicación de emergencia que la justificara. Otro derecho que se viola, otro derecho humano, es el derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿sí? Como por ejemplo cuando
grupos de practicantes, los chicos que estudian medicina, acompañan al médico y revisan a la mujer sin ningún tipo de cuidado por su honra, por su pudor. Otros derechos que se violan son el derecho a la información y a la toma de decisiones libres e informadas sobre nuestro propio cuerpo. Esto lo podemos ver en alocuciones que tienen que ver como firma acá, mamita vas a una cesárea, te vamos a ligar las trompas, sin ningún tipo de explicación del por qué se llega a esta decisión sobre el cuerpo de la mujer o sobre el cuerpo gestante. Otro problema también que se vislumbra habitualmente, otra violación a los derechos humanos, es el derecho a no recibir tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y esta violación se produce a los derechos humanos fundamentales de las mujeres, tanto en el momento del parto como en el momento en que se sospecha que hubo un aborto provocado. En el momento del parto, cuando se infantiliza a la mujer, se la maltrata, se le dice que no grite, o alocuciones como ahora bien que te gustó y ahora venís a llorar. Y en el momento en que los efectores de salud sospechan que hubo un parto provocado, la situación que viven muchas mujeres es terrible, se practican muchas veces legrados sin anestesia, se las deja en el mismo lugar que las mujeres que han tenido un bebé recién y se las tortura para que confiesen que se han hecho un aborto. Así que estas prácticas son terribles contra los cuerpos gestantes. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una ley que se llama la Ley de Parto Humanizado, el número es la 25.929, los voy a invitar a leerla. Yo igualmente les dejo un resumen de estos temas como para que puedan profundizar, el videito va a ser cortito, pero bueno, básicamente lo que hace esta ley es referirse a la violencia obstétrica y consagra una serie de derechos que tienen las mujeres en el momento del embarazo, parto, posparto y también derechos que tienen los niños y niñas recién nacidas. Lo que sí, esta ley no es la que nos va a dar el concepto de violencia obstétrica, el concepto lo vamos a encontrar en otra ley que es la 26.485, también los invito y las invito a leer el artículo 6, inciso D, ahí va a definir violencia obstétrica diciendo que violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley 25.929, que es la ley de parto humanizado. Tenemos que saber también que esto genera mucha dificultad en la denuncia. Las mujeres, primero, muchas veces no saben que sufrieron, no son conscientes de que sufrieron violencia obstétrica. Está muy naturalizado. Estas prácticas están muy arraigadas en nuestras sociedades, entonces es difícil reconocerlas. Por otro lado, también en muchas ocasiones las mujeres que se han provocado un aborto no seguro tienen miedo a la denuncia. Y también sucede que muchas mujeres se atienden con un efector de salud, que es el que atiende a toda su familia en su barrio o en un lugar cercano a su domicilio, y tiene temor de denunciar porque se podría quedar sin este efector de salud que atiende a todo el grupo familiar. Así que bueno, hay lugares donde denunciar, yo les voy a dejar todo esto en un texto, pero bueno, lo importante creo que es que se pueda charlar sobre este tema, que se puedan desnaturalizar estas prácticas. Ustedes cuando se reciban van a ser personas muy importantes en sus territorios, van a hacer consultas y es fundamental que sepan estos temas para poder ayudar a las mujeres a desnaturalizar estas situaciones y empoderarse con respecto a su situación de embarazo, parto y posparto. Creo que también es necesario que se realicen políticas públicas del Estado efectivas, tendientes a trabajar este tema y por supuesto capacitación en género a todos los efectores de salud y a todo el sistema judicial también, que luego tendrá que juzgar eventualmente si hubo una violación a los derechos humanos o si se cometió un delito en el marco de la ley de violencia obstétrica. Así que bueno, los invito a seguir profundizando este tema.